Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bien, bien. Bueno, les voy a pedir que nos coloquemos en pie un minutico más y vamos a orar para este momento, para este tiempo. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre amado. Señor, en este momento te pedimos que tomes control de los aires, tomes control de cada una, Señor, de las personas que estamos aquí en este lugar. Padre, te pedimos en este momento que tú nos guíes, Señor, Padre, en esta palabra. Coloca tu mano en el corazón, ahí donde estás, Señor. Yo te pido que tomes control de nuestras emociones para recibir esta palabra que, Señor, tú nos quieres enseñar en esta mañana. Coloca tu mano en tu frente, en tu mente, Señor. Yo derribo todo argumento en nuestros pensamientos que vengan en contra de la verdad, Señor. En esta hora abro la mente, Señor. Abrimos la mente para recibir lo que tú has preparado para esta mañana. Señor, te pedimos que quites toda palabra humana y que sea tu Espíritu Santo el que guíe, Señor, este mensaje y esta enseñanza. Y que realmente tenga ese poder transformador en la vida de cada uno de nosotros. Amén y amén. ¿Qué más? ¿Cómo me les va? Bien, bien. Ay, están todos dormidos. ¿Cómo me les va? ¿Qué tal esa semana? Bien. Bueno, mi semana, oye, yo siempre cuando digo mi semana como que no, así más o menos. Bueno, pero eso es apenas normal. Toda la semana siempre tiene algo diferente, ¿cierto? Entonces, yo quiero que estén dispuestos en esta mañana, porque vamos a aprender. El Señor me permite en el día de hoy enseñar. Y quiero que tengan todos sus sentidos dispuestos. El que anote esté atento con Biblia en mano, porque es importante para darle seguimiento a lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Yo esta mañana, mejor yo toda la semana orando, doctora, para que usted viniera, porque yo necesito hacerle una pregunta. Y yo decía, ¿y si la doctora no va? Yo venía preparada por si acaso. Yo dije, no, la doctora Rochi tiene que ir, o alguien tiene que haber de medicina, o alguien que maneje las ciencias de la salud. Doctora, yo te voy a hacer una pregunta. Gloria a Dios, Señor, me escuchó, que estuvo acá. Yo te hago una pregunta. Una de las asignaturas que ustedes estudian en la medicina es la anatomía, ¿cierto? Dame un concepto así básico que venga a tu mente en ese tiempo de inicio de la medicina, porque creo que lo dan en los primeros semestres. Sí, hasta el sexto, hasta el quinto, pues. Más o menos, ¿qué puede ser la anatomía? Es estudiar cada parte del cuerpo humano. Es estudiar cada parte del cuerpo humano. Y vamos a este fin, nos toca vamos a regresarnos un poco antes. Estamos en tiempo de cosechar, mes de abril, cerramos el mes de abril, un mes en victoria, amén. Y estamos en tiempo de cosechar y conociendo a Jesús. Wow, conociendo a Jesús. Y lo que dice la doctora, yo lo traje, yo dije, voy a llevarme la definición por si acá uno tiene que, como quien dice, ser precavido, ¿cierto? Entonces leamos un poco acerca de esa definición que dice la ciencia. Ciencia que estudia la estructura y forma de los seres vivos y las relaciones entre las diversas partes que lo constituyen. Tranquilo, que yo no vengo a dar clase de medicina, no se preocupen. No se preocupen. Imagínense que ese tema de la anatomía, yo decía, a mí me pasó algo curioso una vez en la universidad. Yo no soy muy buena, yo no hubiese pintado, porque para ustedes hacer la práctica tenían que entrar a un anfiteatro. Y ya yo me pintaba de pronto esos cuerpos inertes ahí para revisar. No, yo no hubiese aguantado eso. Y yo recuerdo que en la universidad una vez se me dio pasar por el bloque de ciencias y yo veo que estaba como la puerta medio abierta en el anfiteatro y he visto que tenían ahí colocado algo. Mire, yo duré casi 3 o 4 meses sin comer carne ni hígado. No pude. Yo dije, ¿cómo hacen los que estudian medicina para estar ahí? Pero bueno, lo interesante de esta ciencia es que estudia la estructura y forma de los seres vivos y las relaciones. Estructura, forma y relaciones que lo constituyen entre ellos. Cuando yo estudiaba, o cuando le pedí al Espíritu Santo que me mostrara o que quería que enseñara en este día, me parecía algo supremamente interesante, y era que si reconocemos primero en la anatomía humana lo más simple,
Lo más simple. Cabeza, tronco y extremidades. Lo más simple. Resulta que la palabra también relaciona a la iglesia con el cuerpo. Con el cuerpo humano. Hace una analogía hacia el cuerpo humano. Y cuando yo comenzaba a estudiar esta palabra, el Espíritu Santo me llevaba y me decía, es que la iglesia también tiene una anatomía. Y yo, ¿what? ¿Cómo? ¿Cómo así? Entonces resulta, miremos la anatomía de la iglesia. Resulta que hay un apóstol llamado Pablo que en 4 cartas expresó lo que es la anatomía conocida del cristianismo. Los estudiosos la conocen como la anatomía del cristianismo o la anatomía de la iglesia. ¿Por qué, Grace? Porque resulta que la carta a los Colosenses se enfatiza en la cabeza de la iglesia, que es la persona de Cristo. La carta a los Efesios, su énfasis está en el cuerpo, que es la iglesia. Y la carta a los Filipenses son los pies de la iglesia, donde está la experiencia de la iglesia y del creyente. Y la carta a Filemón es el propósito práctico del amor fraternal. Ese amor que Cristo fue, intercedió por el Padre, por ti y por mí. Ahora, yo no les voy a predicar de todas las cartas, ni más faltaba, eso le toca estudiarle a ustedes, ¿cierto? Pero para que se den una idea de todo lo que sucede en las Escrituras. Qué interesante. Cuando tú comienzas a leer esas 4 cartas, que son la anatomía de la iglesia, tú vas a comenzar a entender el verdadero sentido de lo que tú eres como iglesia y el verdadero conocimiento de la persona de Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Amén. Entonces, hoy el Espíritu Santo me guiaba para hablarles de esa persona de Jesús que es la cabeza de la iglesia. Entonces nos vamos a detener ¿en quién? En Colosenses. Resulta, tampoco nos vamos a estudiar toda la carta o voy a leer toda la carta de Colosenses. El Espíritu Santo me dirigía a una porción en particular. Y está en Colosenses 1 del 15 al 20. Presta atención, vamos a escuchar detenidamente. No es mandarín, no es chino, es español. Listo. Él es la imagen del Dios viviente, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la cruz, mediante la sangre de su cruz. Tú preguntarás, óyeme, pero Grey, ¿no es más fácil de Jesús? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es mi Señor y Salvador. Miren, muchos en este tiempo, la iglesia no quiere hablar de estas temáticas, porque queremos hablar o se quiere hablar un evangelio más ligero. Pero la iglesia necesita conocer las profundidades que están escritas a través de esas cartas que Pablo escribió. Señor, yo en esta hora te pido que podamos entender lo que cada palabra o cada frase escrita por este apóstol, guiado por el Espíritu Santo, nuestra mente también esté guiada
Espíritu Santo, y nos abre el entendimiento a lo que hoy queremos o necesitamos aprender. Yo voy a tratar de enseñarles de una manera fácil para digerir esto que Pablo estaba hablando. Realmente sabemos que a la persona que Pablo se refería ahí era la persona de Jesús, sin duda alguna. Pero tú te preguntarás, hombre, caramba, ¿para qué Pablo usa tanto ese lenguaje? ¿Para qué expresa tantas cosas que yo cuando me siento ahí voy a leer, yo no entiendo nada? ¿Cómo así? Eso parece como un trabalengua. Se dice que era un himno, pero en realidad uno comienza a leer eso y dice, ¿esto qué significa? Les voy a contextualizar un poco, porque Pablo hacía referencia a la persona de Jesús, pero el punto estaba ahí, era que él le estaba predicando a una iglesia donde había mucha gente que era filósofa. Era la iglesia de Colosas. Y resulta que en Colosas había mucha gente con conocimiento exuberante, una gente que no te iba a poder ir con palabritas suaves, porque ellos dirían, ¿qué me viene a decir a mí cuando yo pienso por encima de él? ¿Sí entienden? Ahora, resulta que Pablo estaba preocupado porque cuando Pablo escribe estas 4 cartas estaba en la cárcel. Y él tenía una preocupación porque comenzó a generarse una influencia de una corriente llamada el gnosticismo de esa época. ¿Por qué? Resulta que Pablo estaba preocupado porque mucha gente al que él había predicado, le había dicho quién era Jesús y quién era la verdad, comenzaron a seguir estas corrientes, pues que estaban en contra de la palabra. Y una de esas corrientes, y esa corriente pues decía que todo lo que estaba en materia era malo. Por eso para ellos Jesús no era Dios, porque había tomado forma de hombre. Otra cosa que ellos decían que era el conocimiento humano iba a estar por encima de lo que Pablo decía. Por encima colocaban el conocimiento humano por encima de la verdad. Imagínense Pablo cómo no iba a estar preocupado. Y otra cosita hay como para poner el pastelito en la cereza. Ellos le decían que ellos a través de esa corriente podían encontrar la perfección espiritual. Y ahí nace el perfeccionismo. No, yo voy por molestar. Óigame, la perfección espiritual. O sea que ese perfeccionismo que ellos llevaban a esa gente no les iba a permitir dejarla ver la obra perfecta del Espíritu Santo y de lo que Dios estaba haciendo en esa iglesia. Entonces resulta que yo me imagino la preocupación de Pablo, porque es como la preocupación que usted tiene cuando está cuidando a alguien. Llega un chico nuevo, una chica nueva, lo está cuidando, le está enseñando y de pronto a la vuelta del tiempo comienza y llega con unos cuentos raros. Y comienza a decir algunas cosas que usted dice, pero ven acá, si la palabra yo te había dicho la semana pasada que era esto. Algo así estaba pasando con Pablo, porque habían enseñado la verdad, pero se habían dejado seducir por esas corrientes. El Espíritu Santo me decía y me mostraba y me decía, ¿sabes qué, Grace? La iglesia de hoy todavía tiene raíces generacionales de esas corrientes. ¿Por qué tiene raíces generacionales todavía de esas corrientes? Porque han permeado el conocer la verdadera persona de Jesús y se han dejado influenciar por un evangelio de emociones y no por un evangelio que confronte la verdad. Entonces, usted, por ejemplo, si yo te comento y te digo, oye, tú habrás escuchado en algunas ocasiones en tu casa, aún en las iglesias, oye, ven acá, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo si hay un Dios tan bueno? O tú lo hemos hecho alguna vez, yo lo confieso. De pronto tú en algún momento dices, óyeme, Dios, ¿tú pero por qué permites eso? ¿Cierto? Están calladitos. Pero están diciendo por la mente, sí, verdad, yo lo dije una vez. Tranquilo, ya Cristo los perdonó. Lo que sucede es que ese tipo de preguntas fueron los principales razonamientos que esa iglesia comenzó a hacer cuando estaba influenciada por esas corrientes. Entonces eso evidencia que en la actualidad la iglesia todavía
tiene un poco de esa corriente. A veces nos colocamos y decimos, ay Señor, pero tú ¿por qué permitiste eso? Y debemos entender lo que Pablo trataba de decir aquí a la iglesia, es que Jesús es el todo, Jesús es suficiente. Yo en una lectura de un libro me llamó poderosamente la atención y yo decía, ¿sabes? Que ese tipo de influencia hoy en las iglesias y en el mundo tiene que ver, miren la frase, me llamó mucho la atención, dice, el problema con muchos cristianos es que tienen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Es muy fácil decir, Señor, yo te recibo como mi Salvador. Pero el problema está cuando tú dices, yo te recibo como mi Señor. Porque se trata de rendirse, de despojarse, de morir, de ceder, de ser siervo y no amo. Entonces, claro, es muy fácil en el mundo decir, es que Jesús es mi Salvador, amén, amén. Pero cuando llega el punto de decir, Jesús es mi Señor, ahí es donde está la clave. Entonces Jesús debe ser el Señor de nuestra vida y también nuestro Salvador. Yo te voy a dejar aquí muy claro que lo que Pablo trataba de explicarle a esta iglesia realmente era, en una manera simple, es que el lugar que Cristo tiene en la creación y en la iglesia es el mismo lugar que Cristo debe tener en tu vida y en mi vida, en resumidas cuentas. Debemos aprender que Jesús es suficiente, que Jesús, si lo tenemos a Él, lo tenemos ¿qué? Todo. Regresemos al primer versículo y dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Aquí la palabra imagen tiene una connotación en particular. Se deriva del griego eikon, que significa ícono, referente a un signo que mantiene una relación de semejanza con el objeto representado o la representación exacta de un programa. Por lo tanto, Pablo le estaba diciendo a la iglesia, óyeme, pero es que Cristo, el que vino a la tierra, es la misma representación del Dios Padre. Pero ven acá, pero si ahí dice el Dios invisible, sí, pero Él se hizo hombre para que tuvieras una conexión con Él y para que pudieras decir, óyeme, Él también tuvo que vivir las cosas que yo hoy estoy viviendo. Entonces, Jesús es la representación de Dios aquí en la tierra. Jesús es la imagen de ese Dios invisible. Miremos un ejemplo que sucede en Lucas 20:24. Resulta que estaba Jesús entre toda esa gente del pueblo y del fariseo, y estaban los fariseos que veían cómo tumbaban a Jesús, que querían hacer preguntas porque es que este va a caer aquí. Y de pronto le preguntan algo donde él contesta y él le dice, bueno, ven acá, porque él le preguntaba, ¿cuál es la autoridad con que tú hablas lo que estás hablando? Ustedes saben que muéstrame una moneda. Jesús toma la moneda y les pregunta, óyeme, ¿de quién es la imagen de esta inscripción? Todo el mundo contestó, del César. Entonces Jesús sabiamente les dice, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús le estaba dando una enseñanza, vea, única a toda esa gente. Lo que la moneda tiene es la imagen de su dueño. Tú tienes la imagen de tu dueño, que es el Padre. Y le estaba diciendo, si me conocen a mí, conocen al Padre, porque es que yo soy el perfecto portador de la imagen, del ícono del Padre, de Dios. Eso era lo que les intentaba decir a toda esa gente que lo rodeaba. Ser portador de la imagen de Dios es una de las cosas que debemos aprender para entender que Jesús es suficiente en nuestra vida.
ser portador de la imagen de Dios. Mire, a donde vayamos tenemos que ser portadores de la imagen de Dios. Tenemos que mostrar quién es Dios a través de nuestra vida. ¿Y por qué dices tú que tú eres portador o que somos portadores de la imagen de Dios? El mismo Pablo lo dice en Colosenses 3:10. Ustedes se han revestido de una nueva forma de ser. Dios los está haciendo nuevo a imagen. Justo esa palabra imagen también es ícono. Que los creó hasta que lleguen al pleno conocimiento de Él. Mis amados hermanos, ser portador de la imagen de Dios requiere compromiso. Compromiso de conocer al que estoy portando. Compromiso de saber de quién soy ícono. Miren, yo les traigo a ustedes una revista acá y no le coloco nombre. Y yo coloco en la revista Noemi Campbell, ¿tú qué dices? ¿Es ícono de qué? De la moda. Bueno, el que lo conozco. Si yo coloco a Steve Jobs y lo coloco en una revista, ¿qué dices tú? ¡Ay! Apple, es el dueño de Apple. O sea, tú solamente hay personas en el mundo que son un ícono porque representan una marca. ¡Hey! Tú representas la marca del reino. Tú eres la marca andante del reino aquí en la tierra. Amén. ¿O no se lo creen? Amén. Nosotros somos portadores de la imagen de Dios. Ser portador de la imagen de Dios es no tener contienda con el hermano. Que si mi hermano me falta, yo debo acercarme a mi hermano y decirle, ¿sabe? No estoy de acuerdo con eso. En mi vida o en mi labor secular, créanme que yo no siempre soy la portadora de la imagen de Dios. Porque cuando me toca entregar un 0, te miran así como que si quisieran, bueno, desaparecerte. Cuando me toca llamarle la atención, no, pero uno en el ejercicio tiene que aprender a hablar y exhortar con amor. Me toca exhortar mucho a jóvenes. Porque afortunadamente, de pronto vienen de una familia disfuncional, de pronto vienen de un hogar con muchos problemas. Y para ellos el reposo es la casa, el colegio. Y me ha tocado plantármele fuerte. Recuerdo una vez un chico que era más grande que yo soy alta. Y yo, ¿qué es lo que es? Me tocó. Porque si no, no sé. Entonces, nosotros somos la imagen. Somos portadores de la imagen de Dios. Tú debes ser portador de la imagen de Dios en tu casa. Tus hijos deben ver a Dios en lo que tú haces. Tus compañeros de trabajo deben ver a Dios en lo que tú haces. La iglesia debe ver a Dios en lo que tú haces. Muchas veces ser portador de la imagen de Dios va a ser una forma de predicarle a muchos. Entonces, cuando nos las pasamos quejando todo el tiempo, todos nos quejamos, yo también me quejo de vez en cuando y de cuando en vez. No somos portadores de la imagen de Dios. ¿Sabes por qué? Porque estamos diciendo que Jesús no es suficiente. Y para entender que Jesús es suficiente, tenemos que ser portadores de su imagen. Cuando nos quejamos, cuando hablamos a espaldas de otro, cuando decimos las cosas que no son correctas, cuando hacemos las cosas que no son correctas, no somos portadores de la imagen. Y simple, si no somos portadores de la imagen, la ecuación es fácil. Por lo tanto, Jesús no es suficiente en tu vida. Ahora, si somos portadores de la imagen de Dios, es más fácil comprender la segunda parte de este versículo, que dice que Él es el primogénito de toda la creación. Y no es primogénito porque sea el primero o la primera criatura creada, no. Se habla de importancia en el reino. Y yo dije, y ahí fue donde entendí, porque a mí sí me daba vuelta el tema de Jacob y Esaú. Jacob y Esaú, pero ¿por qué le quita la primera? ¿Cómo así que yo le puedo decir a mi hermana, ven acá, ya tú no eres la mayor si no soy yo? Y ahí entendí eso. Se trata de importancia. El propósito importante, aunque no, estaba en Jacob. Entonces, aquí la parte es entender que Jesucristo es el primogénito de toda la creación porque es el de mayor importancia en la creación, como debe ser el de mayor importancia en tu vida y en mi vida. Yo te dejo esta inquietud.
¿El lugar que Jesús ocupa en la creación es el mismo lugar que tiene en tu vida hoy? Yo me hice esa pregunta varias veces. Porque muchas de las cosas que yo he hecho en mi vida me las hubiese podido ahorrar teniendo en cuenta la importancia que tenía Jesús en mi vida o la importancia que tiene Jesús en mi vida. Yo te aseguro que muchas de las decisiones que tomamos hoy en día, que muchas de las cosas y acciones que hacemos tienen que ver porque hemos despreciado esa importancia que tiene Jesús en la creación y que debe tenerla en nuestra vida. Creer sin cuestionar es otra cosa que debemos tener en cuenta para aprender que Jesús es suficiente. Ay, Grace, es ¿cómo hago yo para cerrar la boca y no cuestionar? Sí, ciérrala, pero hay gente que cerramos la boca y seguimos pensando. Eso es igual. Eso es igual. Dice la palabra, ahí en Colosenses retornamos al versículo o a la porción de la palabra base que tenemos, y es 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Miren, si en Él y para Él fueron creadas todas las cosas, conclusión, Él tiene el control y el dominio de todo. Y todo es todo, en mayúscula, en rojo y subrayado. Todo incluye hasta el mismo diablo y al mismo enemigo. Recuerden que lo creó como un ángel de luz. Lo que pasa es que él se rebeló en contra de Dios. Ahora quieres entender y te das cuenta que el enemigo realmente, si tú estás en Cristo, hay control y puedes vencerlo en las luchas, en las batallas que se te presenten. Simplemente se trata de resistir al diablo y él huirá de nosotros. Porque si Jesucristo tiene dominio sobre todas las cosas, también al hombre se le ha entregado. Lo que sucede es que nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos inclina a hacer lo malo. Pero tenemos a un Cristo Redentor que nos, venga, nos dice con amor, para que podamos entender que estamos aquí en la tierra como esa autoridad también que Dios nos ha dado. Y tener el control es lo que a muchos nos gusta. ¿A quién le gusta tener el control? Levanten la mano sin miedo. Estos son de los míos. Son de los míos. Claro, a nosotros nos encanta tomar el control. ¿Qué sientes cuando no tienes el control? ¿Qué sientes? De los que levantaron la mano, ¿quién me dice qué siente cuando no tienes el control? Impotencia. ¿Qué más siente? Frustración. ¿Qué más? Ansiedad. Y realmente esa ola de ansiedad en la juventud, en nosotros los adultos, se debe a que queremos llevar siempre el control. Y que cuando no lo tenemos, comenzamos a frustrarnos, a colocarnos ansiosos y a hacer cuanta cosa se nos venga a la mente. ¿Pero por qué? Porque desplazamos la suficiencia de Jesús en nuestra vida. Y de eso se trata, entregarle el control, aprender a depender de Cristo. Eso es realmente la esencia de creer sin cuestionar. A mí particularmente, yo se los confieso, no me da pena decirlo, yo admiro a la gente que tiene una fe, pero esa fe arraigada, pero inquebrantable, que toma decisiones y se abalanza y se va. Yo primero le doy como 3 vueltas al asunto en la mente, razono, veo los pros y los contras y después veo para ver si me lanzo. No quiere decir que todas las decisiones tienen que estar direccionadas por Dios, pero hay decisiones que necesitan fe, pero necesitan también valentía para hacerlas.
no, es que vamos a ver, no. Aquí hay una mezcla, una articulación entre esa fe, pero también en el accionar de nosotros como seres humanos, pero con la convicción de que Jesús va delante de nosotros. Saber que Cristo, Él, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es otra cosa que debemos tener en cuenta o aprender para entender o apersonarnos de que Jesús es suficiente. Veamos el versículo 18 y 19. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre en Él habitase toda plenitud. Reconocer a Jesús en nuestra vida como la cabeza de la iglesia habla de que nosotros entendemos que Él es suficiente para nuestra vida, porque Él es el que direcciona nuestros pasos, porque Él es el que guía nuestros pasos. Yo en estos días en una red colocaba, en mi red colocaba una anotación de lectura. Yo coloco anotaciones de lectura y colocaba esta expresión, dice: la iglesia no está para satisfacer los deseos de sus miembros, sino para cumplir el propósito de su Salvador. Cuando me refiero a la iglesia, me refiero al escenario, al lugar, pero también a nosotros como iglesia. Muchas veces nos molestamos incluso dentro de las iglesias, porque es que yo quería que eso que colocó el pastor allá en blanco, yo lo quería en verde, y yo le aconsejé que lo colocara en verde. Y ya te molestas por eso. Óyeme, si el Señor le direccionó al pastor que eso era en verde, pues se va en verde. Dios establece autoridades en las iglesias, y a esa autoridad es la que Dios le da la visión. ¿Para qué? Para guiar la iglesia. Aunque el cuerpo también tiene que estar atento, porque el cuerpo también debe cuidarse todo. Pero es importante tener en cuenta eso. Cuando la palabra dice que era el primogénito entre los muertos, no es porque Cristo fue el primero que resucitó, no. Porque si ustedes recuerdan la historia, por lo menos ha visto alguna película de Jesús, en la palabra, hay que haberse leído eso también. Digo en la película porque es lo más pronto que pudo haber visto. Resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo, en fin, o sea, Él no está hablando, pero hablamos del primogénito no porque sea el primero, sino por la importancia de la resurrección de Cristo. Los demás resucitaron, pero volvieron a su cuerpo ¿qué? Mortal, y volvieron a morir. Pero Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, a diferencia de los que resucitaron o que Él resucitó. Y eso es lo que realmente Pablo le dice a Colosas. ¿Sabes que eso que le pasó a Cristo también te va a pasar a ti? Iglesia, si realmente crees que Cristo es nuestro Señor y Salvador, que Cristo es suficiente en nuestra vida. Primera de Juan 3:2 dice: mis estimados hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro. Lo que sí sabemos es que cuando Cristo regrese, seremos con Él, seremos como Él, pues lo veremos tal como Él es. Seremos como Él. O sea que este cuerpo también va a llegar a ser glorificado. Esto es una realidad que a veces no queremos leer, una realidad que a veces no queremos entender. Cristo viene pronto. La palabra dice que cuando Él regrese por su iglesia, va a pasar lo mismo que Él pasó cuando Él resucitó al tercer día, porque Él es la primicia de los que duermen hoy. Entonces, la iglesia realmente tiene, Cristo en la iglesia, además de ser la cabeza, el fundamento, es el centro y Señor. Yo te voy a dejar la misma inquietud, pero con otro escenario. En el primer escenario te hablé de la creación, pero yo te voy a hablar, el lugar que ocupa en la iglesia Jesús, ¿es el mismo que tiene en nuestra vida?
te estoy dando la misma inquietud, pero con un escenario diferente, que es la iglesia. Porque si es el fundamento de nuestra fe, quiere decir que nuestra fe no está puesta en las cosas materiales, sino está puesta en el fundamento que es Cristo. Y no en nuestros amigos, ni en la familia, ni en los empleos, ni en nuestro conocimiento, que era lo que precisamente Pablo le trataba de decir a la iglesia. Hey, ustedes saben mucho, pero el conocimiento de la verdad está por encima de ese doctorado, de esa maestría, de eso que estudiaste. Está por encima el conocimiento de la verdad. Y no estoy diciendo con esto que no estudie. Usted estudia en la vida profesional, eso es bueno, los felicito, es bueno. Pero nunca pierdas de vista que el conocimiento de la verdad estará por encima de cualquier cartón o de cualquier estudio. Porque realmente esto es lo que nos llena a nosotros como hombres. Reconciliarnos con Dios, ya para ir cerrando un poco esta enseñanza, sería esa otra cosa que necesitamos para poder entender y apersonarnos que Jesús es suficiente. Reconciliarnos con Dios. ¿Y cómo nos reconciliamos con Dios? Todos los días. Todos los días nos debemos reconciliar con Dios y con nuestros hermanos. El mismo Pablo habló en 2 de Corintios 5, por allá en el 18 y en el 20, que Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y la reconciliación, dice el versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Jesús murió por ti y por mí para que nosotros nos pudiéramos reconciliar con el Padre, porque la reconciliación es del hombre, pero la redención es de Dios. Entonces, tienes que entender, cuando tú lees esto, cuando tú te das cuenta que Cristo, no solamente leerlo, entenderlo, procesarlo, reflexionarlo, nos damos cuenta que Dios nos ha dado esa autoridad aquí en la tierra para también, ojo, conocer y practicar ese ministerio de la reconciliación. Pablo le recordaba a esta iglesia cómo era su antes, cómo era su ahora y cómo sería su futuro. Porque era necesario hablarle en esos tres tiempos para que entendieran que era la obra que Cristo estaba haciendo en sus vidas. Si leemos del 21 al 22, el mismo Colosenses 1 dice: antes ustedes estaban lejos de Dios y eran enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Antes éramos así, antes de conocer a Cristo y de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Grey, ya no lo hacemos, ¿no? Sí lo continuamos haciendo, a diferencia que ya tenemos a alguien donde ir y decirle: Señor, perdóname, porque he pecado contra ti. Y tenemos la puerta abierta al Padre a través de Jesucristo. Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo. Quien se hizo hombre, Dios lo hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante Él sin pecados y libres de culpa. Le estaba diciendo a la iglesia: hey, ahora ya no tienes más, o sea, ya Cristo murió por ti. Déjate de estar inventando de que si no está en un cuerpo, de que si el conocimiento, de que si la perfección espiritual. Jesús es suficiente, iglesia. Jesús es suficiente. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue suficiente para llevar tus pecados, para reconciliarte con Dios, para que Dios nos diera la redención de esos pecados. Pero esto será futuro, así solo si se mantiene su confianza. Solo si se mantiene su confianza en Cristo y siguen creyendo en lo que nos promete en el mensaje de la buena noticia. Ese futuro habla de perseverar en la fe. Ay, no, Grey, yo amanecí hoy
que no quiero saber de nada, quiero cerrar los ojos y que la tierra me lleve allá a Dubái. Tranquilo, que yo también he pensado así. Justo hace unas horas atrás. Ay, Señor, cierro los ojos y que yo aparezca en Dubái. Y quiero dejar todo tirado. Sí, lo hemos pensado, quizás lo pensamos todos los días. Cuando el hijo no se porta bien, cuando el esposo discutimos con él, o cuando, qué sé yo, la jefe se pone pesada, tú dices, ay, yo quiero dejar todo tirado y me voy. ¿A ti no te ha pasado? Sí, al que no la pasó me dice cómo lo hace, porque yo toda la semana quiero salir corriendo. De alguna manera. No en Dubái, bueno, uno tiene que pensar a nivel, ¿cierto? Hay niveles. Si sea en Santa Marta o en Cartagena, Señor. No importa. Pero es real. Y esto es lo que les dice Pablo. De pronto esas palabras, tú dices, ay, pero para que entiendan, tenía que hablarles así. Porque una de las cosas a veces, no sé si usted le ha pasado, si se ha encontrado con gente con mucho conocimiento, y tú les hablas de manera simple y como que, ¿y eso para qué? ¿Y eso por qué? Por eso Pablo les hablaba así, les hablaba de esa manera. Pero hoy tú tienes el Espíritu Santo, el conocimiento de la palabra, y hay que verlo de una manera simple. Y simple es que Jesús es suficiente. Y así he querido titular esta enseñanza en el día de hoy. Jesús es suficiente, porque solo necesitamos a Jesús, porque es la única respuesta a nuestras necesidades espirituales, emocionales y aún existenciales. Vivimos crisis existenciales, el sistema nos habla, es que, ay, al chico, ¿qué le pasó? No, tiene una crisis existencial. Ay, a la mamá, ¿qué le pasó? Tiene una crisis existencial. Mentira, el sistema ha desplazado la suficiencia de Cristo en la creación y en la iglesia. Pero la iglesia tiene que volver a predicar el Cristo vivo, el que perdona pecados, el que nos lleva a la vida eterna y el que es suficiente en nuestra vida. La palabra ahí, Pablo también hablaba de la plenitud. Jesús tiene la plenitud de Dios. Y te quiero decir algo, el sistema donde trabajas, no sé, donde vives, siempre ser pleno es tener casa, beca, carro y muchos viajes. Esa es la plenitud de la vida que te venden. Pero la plenitud de la vida en el hombre no es eso. Eso es malo, no, genial. Ay, quien no quisiera tener una casa, carro, beca, todo armado. Sí, no es malo. Pero la plenitud de la vida en el ser humano es Jesús. Por eso muchas veces se dice, buscad primero el reino de los cielos y el resto será añadido. Pero buscar la plenitud, entiende que Cristo es suficiente y el resto va a llegar. No te afanes, que todo tiene su tiempo. Quizás hoy no tienes un vehículo, de pronto mañana lo vas a tener. Quizás hoy no tienes una casa, mañana la vas a tener, no sé. Pero Cristo es suficiente. Hoy yo quiero que tú te vayas con esa frase en tu mente. Cristo es suficiente. La suficiencia de Cristo no te la va a dar el empleo, no te la va a dar tu esposo, no te la va a dar tus hijos, no te la va a dar la familia, te la va a dar solamente Él. Como iglesia y como creyentes, nuestra fe debe estar siempre fundamentada en Jesús. Porque si está fundamentada en Jesús, hay una evidencia real de que Jesús es suficiente en nuestra vida. Entonces, podremos entender con facilidad estas acciones. Portar la imagen de Dios. Creer sin cuestionar. Reconocer a Jesús como la cabeza de la iglesia. Colocar en práctica el ministerio de la reconciliación. Más vida, somos obras en proceso. Día a día Dios trabaja en nuestra vida. Día a día. Por eso, cada día Él se perfecciona en nosotros.
si en algún momento nosotros dejamos de perseverar en la fe, lo más probable, lo más seguro, es que hemos dejado de ver la suficiencia de Cristo en lo que nos rodea, la creación y la iglesia. Colócate sobre tus pies y vamos a colocar un momento de oración. Pedirle en esta mañana a Jesús que sea suficiente en nuestra vida, que sea nuestra ancla. Porque así como ahorita cantaban que Él es el ancla, Él necesita hoy ser esa ancla. Necesitas que Jesús sea suficiente en tu vida. Necesitas que Él sea todo. Porque si Él es todo, tú vas a poder ser portador de la imagen del Padre. Vas a entrar en un proceso de fe que te vas a comenzar a creer y no lo vas a cuestionar. Vas a saber quién direcciona tu vida, que es Cristo la cabeza. Y te va a dar la capacidad de poner en práctica lo que es reconciliarme con mi hermano, lo que es reconciliarme diariamente con el Padre y lo que es reconciliarme con todo aquello que me rodea. Señor, te damos gracias, Padre. Te doy gracias por esta palabra, Dios. Gracias por enseñarnos que con Jesús es suficiente. Que solo necesitamos a Jesús en nuestra vida. Que solo necesitamos conocerle a Él. Necesitamos hacer de Jesús en nuestra vida nuestro Señor y nuestro Salvador. Necesitamos que nuestro espíritu entienda que Él es suficiente. Hoy Dios te trajo para decirte que cualquier preocupación no está por encima de ese que es suficiente, porque Él domina toda la creación, porque Él es el que direcciona la iglesia, porque Él es el que direcciona tus pasos. Has preguntado, Señor, ¿cuál es mi propósito en esta tierra? Él te dice: aprende primero a entender que yo soy suficiente en tu vida. Cuando los discípulos estaban afanados, angustiados porque el maestro había muerto, yo no me imagino cómo ellos experimentaron ese duelo. Pero cuando Él resucita y está al frente de ellos y le dice: id por todo el mundo y prediquen el evangelio, y yo estaré con ustedes hasta el fin de sus días. Jesús en pocas palabras les decía: yo soy suficiente. Vayan, que yo los acompaño. Hablen de mí. Hablen de aquel que tiene el dominio de todo. Hablen de aquel que direcciona todo. Porque yo estoy con ustedes.